Se está viendo para allá lo que tú estás haciendo, pero no sé. Como que si fueras a hacer una fotografía. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Todos los que están ahorita conectados con nosotros, les saludamos en este ministerio Cristo el Redentor, que nuestro Padre Celestial nos ha permitido tener y participar en él de una manera activa. Aunque ustedes no lo crean, ustedes son una parte muy importante para el ministerio, porque con sus oraciones, con su presencia y conectándose con nosotros, podemos sentir y podemos saber que la palabra del Señor y la obra del Señor sigue adelante. Sean bendecidos en este día, que es un día muy especial, el Día del Padre, y por lo cual en esta hora vamos a entrar en nuestro tiempo de oración. Primero quiero leer un versículo antes de hacer la oración, y está en Primera de Corintios, en el libro de Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 5, el cual dice así: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y lo repito otra vez, Primera de Corintios 2, versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y hoy, que es Día del Padre, pues nos recuerda nuestro Padre Dios que nuestra fe no debe de estar fundada en ningún hombre, pero en el poder de Él, en su amor. Y habiendo dicho esto, vamos a orar, hermanos. Padre Santo, bendito Dios Todopoderoso, en esta mañana yo te alabo, te bendigo, Señor, por cada persona, por cada hombre y mujer que están conectados con nosotros en este Día del Padre. Bendito Dios, en el cual tú debes de ser el centro de nuestra alabanza, el centro de nuestra atención y el centro al que vamos a dar gracias por todas las bendiciones que recibimos día con día en nuestras vidas, Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra bendita, la cual tú nos provees y nos das, Señor, para poder guiarnos en esta vida. Señor, gracias porque nos has cuidado y protegido. Gracias por los padres que nos diste para nuestros hijos, para nuestras hijas, Padre Celestial bendito. Gracias por todas las familias que están representadas en esta hora, Señor, en cada una de las personas que van a ver este video, sea a tiempo o sea después del tiempo, que lo encuentren ahí, Señor. Pero si tú les tienes bendición, Señor, ayúdanos a todos a estar pendientes para recibir esa grande bendición de tu parte, Padre Santo bendito. Y habiéndote entregado el tiempo y el control de este ministerio, Señor, paso a la música, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, mi Salvador y Señor. Amén. Amén. Quiero recordar y explicar, decir claramente que ni mi esposo ni yo, ni el Ministerio Cristo el Redentor tiene derechos de la música o composiciones que se cantan en este video, en este tiempo de alabanza a nuestro Dios. Y bueno, los cantos son dedicados a mi Padre Celestial, que es el que me hizo y el que me sostiene cada día, hermanos. Mi primer canto se llama Dios manda lluvia.
Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor. Visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor. Visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, entonces ahora pasamos a nuestros himnos y uno de ellos que está en la página 176 y nos dice el nombre, por favor, y el versículo, pastor, página 176. Amén. Danos un bello hogar. Traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Segunda de Timoteo 1:5.
danos un bello hogar, donde la Biblia se pueda ver, donde tu amor bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, donde no haya sabor ayer, donde su ambiente ya solo miel. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde la madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión, donde su habites con santa unción. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde los hijos podrán saber cómo Jesús nos quiere ver, al doble paro y así crecer. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Danos ese hogar, Padre Santo bendito. Y permítanme cambiar el CD, hermanos, porque el otro himno está en la página 8, me parece, perdón. Está en la página 8 y en un momentito nuestro pastor nos va a dar el versículo y el nombre del himno. A ver. Cuán grande es Él. No hay como Dios. Deuteronomio 33, 26. Cuán grande es Él. Y te lo dedicamos, Padre Santo bendito. Te lo dedicamos, Señor. A ti nada más, bendito Padre. No hay como Dios, Deuteronomio 33, 26. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar de un claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón
fuego del amor divino, que desde el cielo el Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino, y en una cruz sufrió, murió y murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar lleno de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Hermanos, el Señor es muy grande y soberano sobre nosotros y sobre todas las cosas. Por eso es que le alabamos, le bendecimos y le damos gracias en este Día del Padre por ser un Padre incomparable para mí, para usted y para toda la humanidad que quiere tomarlo en cuenta. Porque Él quiere bendecir a todos, pero no todos le queremos recibir. Y de eso nos va a hablar su siervo, nuestro pastor, Antonio Medina, al cual felicito en este Día del Padre porque ha sido el mejor padre del mundo para nuestros hijos, nietos y bisnietos que ya vienen, que ya una ya llegó y otras dos vienen en camino. Amén. Gracias, hermano. Hermanos, buenas tardes. Es para nosotros motivo de gozo contar con su presencia, con su compañía. Cada domingo es que nos reunimos con el objetivo de adorar a Dios. El Señor se agrada por su presencia igual que nosotros. Vamos a orar, hermanos, y pongámonos en manos del Señor para recibir su palabra. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos da estar reunidos en tu santo nombre, con el objetivo de escucharte y poner en práctica, Señor, lo que tú nos vas a decir esta mañana. Dios, Espíritu Santo, te rogamos que nos conduzcas a través de la palabra del Padre, para que seamos obedientes y hagamos conciencia de la importancia que tiene el que el Señor nos hable, el que el Señor nos guíe, el que tú, Señor, nos conduzcas por el sendero de la vida, caminando en el camino de la justicia de nuestro Padre Dios. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Salvador, que murió por nosotros los pecadores en la cruz. Amén. Hermanos, muchas gracias por su compañía una vez más. Esta mañana estaremos hablando de la obediencia. Así se llama el título de esta predicación, la obediencia. Y vamos a ver, primeramente, cómo define
la sociedad la obediencia. La sociedad define la obediencia como el acto de seguir órdenes o instrucciones de una figura de autoridad, ya sea formal como el gobierno o los padres, o informal como un grupo social o otras manifestaciones autoritarias. La obediencia en el contexto social es la influencia que implica la sumisión a una autoridad y la aceptación de sus reglas y mandatos, incluso cuando esas reglas o mandatos estén en conflicto con nuestras propias creencias o deseos. El concepto de obediencia en la sociedad es el concepto de influencia social donde una persona cede o da su voluntad a las órdenes de una figura de autoridad. Por lo tanto, la sumisión a la autoridad implica someter su voluntad y seguir sus reglas e instrucciones. La obediencia es un elemento fundamental en la estructura social de la vida, ya que por la obediencia a la autoridad, las personas cumplen con las leyes establecidas en esa sociedad. Ahora bien, por otra parte, ¿cuáles son las consecuencias de la desobediencia? La desobediencia genera consecuencias negativas, como sociales, legales y muchas otras. Y esas se manifiestan como multas o pérdida de la libertad. Estos son ejemplos de obediencia. Un ejemplo de obediencia es someterse a las leyes de tránsito, o seguir las instrucciones del médico, o cumplir con las órdenes de un superior, o obedecer a los padres. En resumen, hermanos, amigos, la obediencia es un aspecto crucial de la interacción social que contribuye al orden y a la estructura, aunque también implica la necesidad de evaluar la legitimidad de las órdenes y la responsabilidad individual en la toma de las mismas decisiones. Esto es el aspecto social de la obediencia. Ahora vamos a ver, hermanos, y añadiendo un poquito más, la obediencia es en sí sujeción, sometimiento, acatamiento. Es acción de escuchar o prestar atención y someterse a la autoridad tanto divina como humana. Un ejemplo, someterse a los padres, a los maestros y a los jefes. Dios da a conocer su voluntad mediante su santa palabra. El prestar atención humilde es obedecer, mas desestimar la palabra de Dios es rebelarse o desobedecer. Un salmo de Asaf dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Nos dice el Salmo 81, 11, versículos 11 y 12. Y también Jeremías 7, del 24 al 28, dice: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Yo os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero tampoco te oirán.
El hecho de que las personas no escuchen a Dios es tan común, hermanos, que podemos hacer referencia al primer hombre, ya que la obediencia hacia Dios fue quebrantada cuando desobedecieron su mandato de no tocar el árbol del conocimiento. La desobediencia genera el pecado. La desobediencia es un reto hacia Dios. En la obediencia está la paz de todas las cosas. Obedecemos a Dios primero y luego a la razón y a la justicia después. La obediencia es la madre del éxito salvador. La obediencia es la llave para abrir toda clase de puertas y bendiciones. Ahora bien, por otro lado, la esencia de todo pecado es la desobediencia. Hermanos, amigos, desobedecer a Dios es desecharlo, menospreciarlo y destronarlo. Y a la vez es oír la voz de Satanás. Cuando el hombre escucha a Satanás en vez de escuchar a Dios, el hombre aprecia y se santiniza y se une, se sincroniza a Satanás y de esta manera destrona al Dios Todopoderoso. Al oír la voz de Satanás es apreciarlo en el corazón, en lugar que le corresponde a Dios. Así que obedecemos a Dios, hermanos, por amor. Obedecer es el deber nuestro y debemos de hacerlo en una forma sencilla, más que astuta. Así tiene que ser nuestra obediencia a Dios y a todos los que es necesario obedecer. A Dios antes que a los hombres. Nos dice Hechos 5:29. Porque la obediencia a Dios tiene la absoluta prioridad. Si bien es cierto que la obediencia a las reglas sociales son importantes para un convivir correcto y adecuado, lo más importante es anteponer a la obediencia social la obediencia a Dios. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, nos dice Hechos 5:29, que ya mencioné. Adán y Eva fueron desobedientes y por su desobediencia vino la ruina a la humanidad. Saúl desobedeció al mandato del Señor y esto le trajo la ruina. Nos dice Primera de Samuel 15. Samuel le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Los hombres piensan en obras, penitencias, ayunos, vigilias, ofrendas, sacrificios. Pero todo esto que los hombres piensan como unas buena cosa que podemos hacer para agradar a Dios, no sustituyen la obediencia. Acá desobedeció y tristemente no murió solo en su pecado. Este hombre, este rey,
arrastró a su familia a la muerte, nos dice Josué 7, capítulo 7. La práctica de la desobediencia a Dios, hermanos, amigos, incapacita completamente al hombre para poder agradarle y le coloca en abierta rebelión contra Dios. Lo voy a mencionar nuevamente. La práctica de la desobediencia a Dios, esto es, desobedecer a Dios, incapacita completamente al hombre para poder agradarle y lo coloca en abierta rebelión contra Dios. En el caso de acá, fue causa de que los victoriosos en Jericó fueran incapacitados para tener una victoria en la pequeña Jai, nos dice Josué 8. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír la ley ni las palabras de Jehová. Gran equivocación para el hombre, hermano. Es desobedecer a Dios y no escuchar su palabra. La obediencia a Dios es una entrega total a su voluntad y por consiguiente la obediencia y la fe están íntimamente relacionadas. Obedezcamos a Dios, obedezcamos a Cristo y obedezcamos al Evangelio en vez de rebelarnos en contra del Padre Dios. No escuchemos, hermanos, las sugerencias de Satanás, que nos hace pensar que lo que estamos haciendo es mejor que el consejo de nuestro Padre Dios. Dios es santo. En Él no hay pecado. Él sabe, porque es el creador de todas las cosas, lo que es mejor para nosotros. El consejo de Dios en su palabra es la mejor opción que el hombre tiene para estar en comunión con Él. No retemos a Dios. Obedezcamos a Cristo y al Evangelio. La obediencia a la palabra de Dios que se encuentra en la Biblia es el sendero que todo creyente debe de caminar. Tenemos que obedecer la palabra de Dios si queremos asegurarnos el favor divino. No podemos tener bendición en la vida si vamos en contra de lo que Dios o la voluntad de Dios nos dice que hagamos. El fin que Dios se propuso al darnos la revelación divina a través de su palabra, o sea, la Biblia, fue para mostrarnos el plan de la salvación y para que fuéramos luz en un mundo de oscuridad, y para que su palabra fuera nuestra luz y guía. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La bendición, hermanos, del cielo dependerá de nuestra obediencia a la voluntad de Dios, revelada en su palabra. Dijo Dios a su pueblo: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si me oyeres, y la maldición, si no escucharas mi voz. Los mandamientos de Jehová son, por lo tanto, el camino de la luz, de la verdad y de la vida. Escudriñarlos, estudiarlos
es el compromiso y nuestra responsabilidad como creyentes y como hijos de Dios. Hermanos, por consiguiente, cuando escogemos la vida, los mandatos de Jehová, escudriñar su palabra, obedecerlo, amamos a Jehová nuestro Dios y atendemos su voz y lo seguimos a Él. Asimismo, la obediencia juega un papel importante en la vida de todo hombre. Y esta es la obediencia a las autoridades. Las potestades superiores son los gobiernos civiles ordenados por Dios. En Romanos 13, versículos 1 y 6. La palabra nos dice que debemos obedecer a los magistrados porque son los ministros del gobierno establecido. Dios dice que por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? ¿Cuál es la diferencia entre el hablar, entre el actuar de un inconverso y un creyente? Es precisamente, hermanos, notorio el hecho, la diferencia en la actitud de cada uno. El no creyente es deshonesto, es mentiroso, es sinvergüenza, es ladrón. El creyente es obediente, es fiel, es justo. Así debe de ser. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Ser justos, ser santos, porque Dios es santo. Dios quiere que nosotros nos parezcamos cada día más y más a Cristo nuestro Señor y Salvador. Debemos obedecer la ley no por temor al castigo, sino movidos por nuestro deber a Dios y a los hombres. La palabra de Dios nos dice: te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosas malas persistas, porque él hará todo lo que quiere, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimenta mal, y el del corazón sabio discierne el tiempo y el juicio, nos dice Eclesiastes 8, 2 al 5. Por consiguiente, como buenos ciudadanos, debemos obedecer las autoridades. Nos dice Tito 3:1 y Hechos 13:17. Ahí encontramos este ejemplo. Asimismo, la obediencia a los padres es muy importante. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Efesios 6:1 dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, nos dice Primera de Pedro 23:22. La obediencia aquí exigida abarca todas las cosas que no son contrarias a los mandamientos de Cristo. Aquellos que no son contrarios a la palabra de Dios
obedecen en el Señor, nos dice Efesios 6:1, como a Cristo, temiendo a Dios. Tenemos que obedecer a nuestros padres si queremos honrar a Dios. Su palabra dice: oíd, hijos, las enseñanzas de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque hoy os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley. Proverbios 4:1 y 2. Guarda, mi hijo, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, porque te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escuchas las reprensiones. Una característica más es la obediencia a los pastores. La palabra de Dios nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y si bien es cierto que debemos someternos a la autoridad del pastor, eso no quiere decir, hermanos, que debemos ser como el no creyente, el que cree en lo que los demás dicen. La importancia precisamente de escudriñarle la Escritura es para poder saber y discernir lo que el pastor manifiesta en un púlpito. No debemos ser como ovejas llevadas al matadero por una mala información de un pastor no informado o malintencionado. Yo no juzgo a estas personas, pero sí sabemos que existen. Hay corazones malos que han sido abarcados por Satanás en las iglesias. Y esto incluye no solamente a los creyentes, sino también a muchos líderes de la iglesia. La palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos Satanás entrará a los templos disfrazado de oveja. Tengamos cuidado en lo que escuchamos de los pastores. Debemos, nos dice la palabra, obedecerlos y estar sujetos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Debemos, hermanos, saber lo que el pastor nos está diciendo. ¿Cuál es la verdad de lo que nos está comunicando? Debemos distinguir entre lo dicho por un hombre y lo dicho por Dios. Dios usa al pastor para comunicar su palabra, pero la máxima autoridad de la iglesia es Dios. Los pastores enseñan la verdad y la voluntad de Dios. Nos sujetamos cuando obedecemos la voluntad de Dios que nos declaran. Los pastores velan por nuestras almas. Su objetivo es el de promover nuestro bien y obediencia a Dios y a su palabra. Pero a Dios tenemos que dar cuenta. Hay muchos ejemplos en las Escrituras de personas que fueron obedientes al Señor. Entre ellos está Noé, Abraham, Moisés, Caleb y Josué. Estos son ejemplos de personas fieles a Dios. Y muchas veces hemos escuchado de su historia, de su vida, de su fe y de su entrega para
agradar a Dios por medio de la obediencia. Los ángeles están ocupados en obedecer a Dios. Nos dice el Salmo 103, versículo 20. La obediencia, por lo tanto, es un distintivo de los verdaderos cristianos. Aquel que dice que es cristiano y no obedece a Dios es un cero a la izquierda. Es un falso creyente. Por lo tanto, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nos dice Primera de Pedro 1, 14 y 15. La obediencia, por lo tanto, es un deber y una necesidad cristiana. La obediencia es incondicional, no se discute. Debe emanar del corazón de una forma natural y espontánea como un sinónimo de gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. No debemos acondicionar la obediencia a Dios cuando no recibimos lo que nosotros queremos. Yo te voy a obedecer si es que tú me das. Yo te voy a obedecer si es que yo tengo. Yo te voy a obedecer si es que me haces rico. Hermano, eso no es obediencia a Dios. Eso es desafío a Dios. No actuemos como los no creyentes. Tú me das, yo te doy. No, hermanos, debemos agradecer a Dios por lo que Él es, no por lo que nos da. La obediencia es incondicional, no se discute y debe emanar del corazón de una forma natural y espontánea. Su palabra nos dice: si obedecieras cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestras tierras a su tiempo. Guardaos pues que vuestro corazón no se infactúe y os apartéis. Menciona el Deuteronomio 11, versículo 13. Hay hermosas promesas para los que practican la obediencia. Pero si en verdad oyese su voz e hicieras todo lo que yo te dijere, serás enemigo de tus enemigos. Seré enemigo de tus enemigos y aflijaré a los que te aflijan, porque mi ángel irá delante de ti. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. Esa es promesa de Dios, hermano. Esa es la voz de Dios diciéndote a ti y a mí: escuchad mi voz, sé obediente a mis mandatos, camina por el sendero de la justicia. Si temieses a Jehová y le serviréis, Jehová os hará bien. Isaías 1, 18, 20 dice: pidamos a Dios que nos enseñe y ayude a ser obedientes y así aseguremos su bendición. Hay un himno, hermanos, que dice mucho sobre la obediencia. Muchas veces lo hemos cantado en la iglesia. Y este himno dice así: haz lo que quieras de mí, Señor.
haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dulce y humilde, anhelo ser, cúmplase siempre en mí tu querer. Haz lo que quieras de mi Señor. Mira mi prueba, mi corazón. Lávame y quita toda maldad, para que tuyo sea en verdad. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder, tu mano extiende, sana mi ser. Haz lo que quieras de mi Señor, del Paracleto dame la unción. Dueño absoluto, sé de mi ser, que el mundo en Cristo pueda en mí ver. La senda, hermanos, que Dios ha establecido para que nosotros sigamos es para nuestro mejor bien. Porque en cuanto Dios es perfecto, su camino es perfecto. Dios nunca pide o demanda demasiado. Romanos 12:1 dice, el hecho de entregarnos completamente a Dios es una petición razonable. Y en respuesta a esa entrega encontramos que en su voluntad es buena, aceptable, perfecta y que trae abundantes recompensas. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, nos dice Efesios 3:20. Hasta el gozo de una comunión más personal con Cristo está a la disposición para aquellos que caminen en obediencia a su voluntad. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Nos dice Juan 14:21. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Nos dice Juan 15:10. El costo de la obediencia, hermanos. Hay veces en las que la voluntad de Dios, aun en los asuntos más pequeños, nos parece difíciles de entender. En tales circunstancias debemos recordar que el Señor espera que lo coloquemos a Él en el primer lugar de nuestra vida. Él dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. A veces, ser obediente a Dios va a retarnos a ser fieles al Señor, y a su palabra y a sus promesas. Sin embargo, en la obediencia, como ya hemos escuchado, tenemos la promesa de la bendición de Dios. Y aunque muchas veces parezca demasiado costoso poner a Dios primero, al fin y al cabo cuesta más desobedecer, hermanos, que obedecer. Porque obedecer es lo primero que el Señor quiere en nuestra vida. Y grandes bendiciones tendremos al escucharlo y obedecer. Y en contraste, el pago por desobedecer es demasiado costoso. La muerte eterna. Y nadie quiere eso en su vida. Obedezcamos a Dios. Pongámoslo en primer lugar en nuestra vida.
La capacidad de obedecer los mandamientos de Dios no radica en el poder de ningún creyente. Lo vuelvo a repetir. La capacidad de obedecer los mandamientos de Dios no radica en el poder de ningún creyente. Juan dice, sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Esto no significa que simplemente debemos incluir en nuestra vida una serie de haz esto y no hagas solo lo otro, sino que al conocer la voluntad de Dios, la cumplamos de todo corazón y con gozo. Leamos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Menciona Pablo a los Efesios en capítulo 5, versículo 17. Esto llegará a ser una realidad en la vida de todos nosotros si aprendemos a pasar el tiempo en oración y con su palabra, leyéndola, estudiándola, escudriñándola, memorizándola, meditando en cómo aplicarla a nuestras circunstancias y necesidades cotidianas. La obediencia, hermanos, no es un acto que debemos efectuar o llevar a cabo de vez en cuando. La obediencia debe ser consistente e inmediata. Esta verdad es evidente en el ejemplo dejado por nuestro Señor Salvador Cristo. Cuando el Señor Jesucristo es presentado como el siervo obediente, tema y figura del libro de Marcos, este libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, está lleno de las palabras enseguida, inmediata, que caracterizaban su ministerio. La gente se reunía alrededor de Jesús porque Él actuaba de inmediato cuando veía la necesidad. Cuando los enfermos necesitaban sanidad. Cristo dijo que por la urgencia que Él sentía, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dure, la noche viene y cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, nos dice Juan 9, 4 y 5. David dice, considerad mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardaré en guardar tus mandamientos. Nuestro deseo de seguir a Cristo se refleja en la magnitud y en la prontitud con que lo obedezcamos. La obediencia debe ser consistente e inmediata. No cuando yo quiera, no cuando yo pueda. No cuando tú quieras, no cuando tú decidas que vas a obedecer a Dios. La obediencia debe ser parte o es parte del verdadero creyente. Es el sello del ser cristiano. Hay un himno que se llama también Cuando andamos con Dios. Y esto es lo que escuchamos en sus palabras o en su estrofa. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro rey, y su amor siempre nos guiará. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó. Proclamarle debemos doquier. Gozarán del amor del bendito Señor los que humildes le entreguen su ser. No podemos probar sus delicias sin par si seguimos mundanos el placer. Disfrutemos su amor y el divino favor de ser fieles en obedecer. Hermanos, muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Gracias por su compañía, gracias por sus oraciones. Y vamos a ser despedidos, hermanos, esta tarde con
una estrofa más de este himno que dice: obedecer y confiar en Jesús. Si queréis ser felices, debemos obedecer. Muchas gracias, hermana Norma. Muchas gracias, hermana Florisa. Muchas gracias, mi hijo Tony, a quien reside en Irak y por quien ruego a ustedes, hermanos, que en este momento donde hay conflicto por aquel lugar, en una guerra entre Israel, Irán y mi hijo en medio de estos dos países, sea protegido con la bendición de Dios y protección de Dios. Ruego, hermanos, que oren por él. Ruego, hermanos, que oren por nosotros, por este ministerio. Y yo, con todo mi corazón, hermanos, le doy las gracias por su atención, porque su atención, su compañía, fortalecen a este siervo del Señor. Me mantienen aquí. Me mantiene aquí con las ganas y el gozo cada vez que predico la palabra de Dios. Que soy usado por el Señor para expresar su voluntad y lo que Él quiere comunicar. Muchas gracias, hermanos. Pase usted el resto de la tarde sabiendo que la sombra del Altísimo está sobre usted y toda su familia. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Feliz Día de los Padres a todos los papás. Feliz Día de los Padres a todos los papás. Amén. A todos los papás.